La ley orgánica es una norma jurídica que constituye una novedad importante en nuestro ordenamiento. Nuestro poder constituyente parece que siguió el modelo francés, aunque es cierto que la regulación española se aleja de este modelo porque introduce ciertas particularidades. En primer lugar, es necesario hablar de la naturaleza jurídica de la ley orgánica. El artículo 81 es el que establece o el que regula la ley orgánica, aunque es cierto que no establece un concepto de dicha ley. Más bien parece que realiza una descripción de la misma desde el ámbito material y desde el ámbito formal. La cuestión del concepto y la naturaleza jurídica afecta la relación entre el principio de jerarquía y el principio de competencia. Por ello, la relación entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas no se basa en el principio de jerarquía, sino en el principio de competencia. Es decir, se trata de leyes que tienen, las leyes orgánicas, mismo nivel jerárquico que las leyes ordinarias, pero las leyes orgánicas tienen unas materias reservadas que no pueden ser reguladas por ley ordinaria. Además, el constituyente ha querido revestir de una especial solemnidad a la aprobación de estas leyes orgánicas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que existen materias reservadas a ley orgánica, pero también significa que esas leyes orgánicas están reservadas a esas materias y, por tanto, no sería conforme a la Constitución que la ley orgánica invadiera materias reservadas a la ley ordinaria. Por su parte, el ámbito material se recoge en el artículo 81.1 de la Constitución y lo que dice este artículo es que quedan reservadas o son materias reservadas a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía, las que aprueban el régimen electoral general y finalmente todas aquellas otras materias que establece la propia Constitución. Con respecto a la primera materia, hay que decir que lo que se queda reservado a ley orgánica no es todo el contenido de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino que simplemente queda reservado el desarrollo del derecho fundamental o de la libertad pública. Y esta expresión desarrollo hay que tenerla en cuenta, hay que ponerla en relación con la expresión contenido esencial que se recoge en el artículo 53.1 de la Constitución. Por su parte, la segunda materia, la de los estatutos de autonomía, podemos decir que la letra de la Constitución en este artículo 81.1 ha provocado problemas con respecto a la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Porque que se apruebe por ley orgánica significa que la doctrina no tiene claro o no se pone de acuerdo más bien en explicar si lo que es ley orgánica es la ley que aprueba el Estatuto o el propio Estatuto de Autonomía. Finalmente, con respecto a la materia relativa a la tercera materia, régimen electoral general, el Tribunal Constitucional ha establecido que además de las elecciones a las Cortes Generales, esta materia también se refiere a las elecciones locales. Como ejemplo de otras materias que la Constitución prevé y que son reservadas a la ley orgánica, podemos decir que son el Tribunal Constitucional, Poder Judicial o la materia penal. Son algunos de los ejemplos. Por tanto, podemos concluir con respecto al ámbito material que no se pueden regular por ley orgánica materias que no estén expresamente incluidas en su ámbito de reserva. Y ese ámbito de reserva se establece expresamente en la Constitución española. Finalmente, es necesario hablar del procedimiento de elaboración de la ley orgánica. Se recoge en el artículo 81.2 de la Constitución y lo que establece este artículo 81.2 es que se debe aprobar la ley orgánica a través de una mayoría más agravada, que luego veremos cuál es. Este precepto constitucional se completa con el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado. Ambas normas jurídicas consideran a este procedimiento como un procedimiento legislativo especial. Como en el resto de leyes, es decir, como en las leyes ordinarias, se puede iniciar la elaboración de una ley orgánica a través de un proyecto o de una proposición de ley. Eso sí, no es posible iniciar un proyecto o una proposición, más bien una proposición de ley, a través de la iniciativa legislativa popular. Queda expresamente prohibido por la Constitución. A grandes rasgos, podríamos decir que la tramitación de la ley orgánica tiene las siguientes particularidades. En primer lugar,
La valoración final del proyecto de ley requerirá mayoría absoluta en el Pleno del Congreso. ¿Qué quiere decir? Que la aprobación que se tiene que hacer del proyecto en su conjunto en el Pleno del Congreso necesita mayoría absoluta. Por tanto, si hubiera materias que no están reservadas a ley orgánica, es decir, materias que son materias conexas a la propia materia de ley orgánica y que el Congreso ha establecido, ha delimitado cuáles son los artículos donde se regulan esas materias conexas, a pesar de que efectivamente quedan calificadas como tal, lo cierto es que la aprobación en el Pleno del Congreso necesita mayoría absoluta en su conjunto, por tanto también para estas materias conexas. Con respecto al Senado, podemos decir que la Constitución no exige mayoría absoluta para aprobar la ley orgánica. Parece que la Constitución ha hecho una diferenciación entre la Cámara del Congreso y la del Senado. El Senado puede decidir aprobar el proyecto de ley orgánica que viene del Congreso sin introducir ninguna modificación. También puede decidir introducir modificaciones a través de diferentes enmiendas. Y finalmente puede oponer un veto al proyecto de ley orgánica que viene del Congreso. En este caso, si el Senado decide oponer el veto, cuando el proyecto de ley orgánica vuelve al Congreso para que este veto sea levantado es necesario la mayoría absoluta. Y en este caso no cabe esperar un plazo de 2 meses para volver a hacer una votación en el Pleno del Congreso por mayoría simple. Esto es lo que ocurre con las leyes ordinarias, pero en el caso de las leyes orgánicas no se prevé, no queda, digamos que no se permite. En el caso de que el Senado hubiera introducido enmiendas al proyecto de ley orgánica, cuando vuelve al Congreso también habrá que aprobar esas modificaciones a través de mayoría absoluta. Finalmente, si el Senado decide no introducir ninguna modificación ni oponer veto al proyecto de ley, entonces en ese caso el proyecto de ley orgánica quedará aprobada y habrá que seguir los pasos siguientes para conseguir que sea perfecta y que entre en vigor.